el desierto de Atacama es el lugar más parecido a Marte. O sea, tiene muchas etapas críticas el hacer un vino. Muchos puntos Desde críticos. que cosechas... La levadura fermenta nomás. Y tú te tienes que preocupar de estar ahí en ese momento para tomar las mejores decisiones. Enólogo, en este país también, enólogo, músico. Arándanos. ¿No te suena algo aquí? Arándanos. Recolector de manzana. Don Emil, ¿cuál es el mejor vino del mundo? Y él, sonriendo, le dijo, señorita, muy fácil. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tomar No es Complicado, el podcast donde nos sacamos la corbata, nos sacamos la chaqueta y hablamos de vino de manera relajada y entretenida. Como siempre, me acompaña mi amigo Eleazar, y hoy, antes de presentarlo, la verdad es que tenemos el honor de recibir desde el fin del mundo a un enólogo famoso, además, en el fin del mundo, enólogo de Viña Ventisquero, y que nos visita aprovechando el premio que se acaba de ganar Viña de Ventisquero como la New World Winery of the Year, un premio increíble que otorga la revista Wine Enthusiast todos los años. Entonces, bienvenido Alejandro Galaz, gracias por acompañarnos, y bienvenido a Tomar No es Complicado. Nacho, Eleazar, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar con ustedes aquí para hablar relajadamente de vino. No, gracias a ti por venir. Yo espero que mi amigo Eleazar no empiece con los tacos de frente y no... Bueno, antes que nada, para mí es una honra seguir conociendo estas personalidades del vino, ¿verdad? Y sobre todo aquellas personas que lo hacen, que yo creo que esas manos, esa mente, esa cabeza, ¿verdad? Que trabaja la tierra de tal forma que termina dándonos lo que más nos gusta a nosotros de la mejor manera. Y sobre todo, por eso ahí viene mi primera queja y pregunta: ¿por qué no hay más Pangea? Oye, pero espérate, antes de preguntarle eso, pregúntale cómo lo trató el viaje, cómo llegaste, Alejandro. No. Es que yo necesito ese vino acá. Nosotros feliz de tener más Pangea acá. Sí. Es cosa solamente que lo pidan, no hay problema. Pangea es relativamente escaso, pero hay. Cuéntale a la gente que no conoce como Eleazar qué es Pangea, a lo mejor entró directo al grano y no te quiere conocer. Así son los peruanos, para que lo... Solamente entrando un poquitito más en el área chica, ¿cierto? En el detalle, Pangea es el Syrah de más alta gama que tiene Viña Ventisquero y que es la razón por la cual llevamos nosotros a Chile el año 2002 a John Duval, nuestro asesor enológico australiano y el enólogo jefe por más de 25 años de la famosa viña australiana Penfolds. Él ya lleva trabajando con nosotros 22 años ya. Yo acabo de estar en Australia una semana trabajando con él, haciendo las mezclas, degustando los vinos. Sigue siendo el tremendo enólogo y la misma persona sencilla y carismática que es hasta el día de hoy. Y nos da ese plus en nuestros vinos partiendo por este Pangea Syrah del Valle de Apalta. Vinazo. Yo quiero ser como tú. Retrocedamos un poquitito. Mi amigo Eleazar es así. Tenía que comenzar con eso. Después me olvido y no sé cómo entrarle por ahí. No, queremos saber más de ti antes de entrar en materia. Cuéntanos un poquitito quién es Alejandro, por qué estudiaste enología, qué hace un enólogo, cómo entraste al mundo del vino. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque la historia es media larga. Tenemos tiempo, no te preocupes. Yo entré a la universidad, la verdad, queriendo dedicarme a la ganadería. Yo soy de la Universidad de Concepción. Para los que no saben, en Chile, por ley, para tú ser enólogo, primero tienes que ser ingeniero agrónomo. Luego, después de 2 vendimias, puedes elevar una solicitud al presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile para que te acepte dar una prueba, y si tú apruebas esa prueba, recién te titulas de enólogo. ¿Esa norma de agrónomo es únicamente en Chile o en todos los países? No. A manera de cultura general.
Desconozco cuál es la realidad de otros países, pero sí sé que en Chile es así. Okay. Y tiene un trasfondo técnico que es otra discusión, digamos, pero es así. Y por eso es que el enólogo chileno, lo digo con mucha humildad y sencillez, pero con mucha responsabilidad también, es un profesional muy preparado, porque así como puede preparar un vino, te puede hacer una ración para un ganado, te puede hacer una fertilización para un campo, te puede hacer la poda de un frutal, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, un poco también lo refleja la calidad de los vinos chilenos que están hoy día en el mercado, que son de muy buen nivel. Siguiendo con eso, me intereso por la ganadería cuando ingreso, y en ese momento, estamos hablando del año 91, se me va a caer el carnet aquí, pero en ese año se forma el Mercosur, el Mercado del Sur, que lo forman Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con la idea de formar un conglomerado que pudiera, a través de las economías de escala, generar menores costos y más eficiencia al momento de producir todo lo que era agropecuario. Y obviamente que Chile decide no participar del Mercosur, sino que negociar con el Mercosur, pero eso significaba que no íbamos a poder competir en la ganadería, porque los costos de producción de esos países iba a ser bastante más baja, ligada a una alta calidad, obviamente. Por lo tanto, no íbamos a ser competitivos. Así que me salgo del interés por la ganadería, y en ese momento aparece un fruto nuevo, que es el arándano, que hoy día, por lo demás, ya no es negocio para Chile, porque Perú entró fuertemente en la producción. Estoy tocando el tema del pisco todavía, así que vamos todavía. Aquí va la revancha por la siempre Perú, Dios mío. Aquí va la revancha por la primera pregunta, Pangea, pues, ¿eh? Exactamente, me parece bien. Así que me decido por inclinarme hacia la producción de frutales y particularmente por la producción de frutales menores. Me parecía interesante en ese momento la producción de arándanos y de otros frutales menores, frambuesas, frutillas, así que yo creo que esto es interesante, me voy a desarrollar ahí. Tomé los ramos, que me fue muy bien por lo demás, y el verano, 2 veranos después, hago una práctica en una empresa transnacional, Unifruti, y me toca estar 2 meses a cargo de una cuadrilla cosechando manzana. Pasaste por todos lados, ¿eh? Comprenderán que ver si es que caía bien dentro del cajón o no caía bien dentro del cajón, fue, creo que, la experiencia más aburrida de mi vida. Y yo, por alguna razón que la desconocía, yo sentía la necesidad de tener que crear algo, de dejar algo. Toda la vida he sido una persona muy creativa, siempre he estado ligado a la música también. Desde chico tocaba piano, después toqué guitarra, sigo tocando guitarra. Entonces, la creatividad ha sido siempre parte de mi... ¿Hubo alguna influencia? Vamos a ver, ¿el vino lo consumías en esta etapa sí, claro, de crecimiento profesional? Sí, porque era un tema adquirido familiarmente. Vos representás a una de las bodegas más importantes de Chile, pero ¿hubo alguna que te marcó, alguna etiqueta, algún vino bueno, que yo te gustó? Por aquí entro. Trabajé yo, mi primera vendimia la hice en Conchitoro. Y trabajé en la bodega donde se produce el mejor Carmener de Chile, uno de los mejores Carmener de Chile. Y después mi segunda vendimia yo la hice en la casa matriz de Conchitoro, trabajando con los mejores enólogos de Chile de ese momento. Ignacio Recabarren, Enrique Tirado con Melchor, con Marcelo trabajé haciendo marqués y casillero. Entonces, la verdad es que esa escuela te abre las puertas para pensar también. ¿Y cómo pasaste de las manzanas a trabajar con Vamos recién en la mitad de la historia, por eso es que le pregunté si tenían tiempo, porque entonces, como me di cuenta que no eran precisamente la fruta de mi interés, hice un poco memoria a mi infancia. Mi abuela, toda la vida, mis abuelos tuvieron una parcela pequeña, 5 hectáreas, donde se cultivaban muchas hortalizas. Y cuando yo era chico, ingresaba dentro de las hortalizas, ya fuera el tomatal o la zanahoria, a sacarlas de la planta y a comerlas ahí mismo. Los aromas que circundaban alrededor de las hortalizas era increíble, y a mí hasta el día de hoy se me quedan en la memoria esos recuerdos. Entonces dije, la horticultura
es mi futuro. Pasaste por todo aquí es donde, en realidad. De verdad. Tomé ramos de fisiología vegetal, de horticultura especial, me fue increíble. Y cuando llegó el momento de sentarme y decir cómo puedo crear algo nuevo, me di cuenta que la única forma de crear en horticultura era estar en un laboratorio todo el día con un delantal mirando un microscopio. Y yo había entrado en parte a la carrera de agronomía porque quería estar outdoor, quería estar en contacto con la naturaleza y crear un cultivo tejido. Tú que eres agrónomo, viendo un microscopio o dentro de un laboratorio con un delantal todo el día no era. Sí, no es lo que... Y ya llegaba a mi último año de universidad, estaba haciendo mi ramo de viticultura especial, había pasado por mi ramo de vitivinicultura general hace un par de años, me había ido muy bien. En el segundo semestre de ese año esperaba tomar enología especial y en esta incertidumbre un amigo me pregunta, ¿te decidiste qué vas a hacer? No, estoy ahí, no sé, estoy indeciso. Yo llevo 3 años haciendo vendimia en una bodega, en ese caso, en ese momento con Chitoro. ¿No te gustaría hacer una vendimia? Una vendimia, sí. Me gusta. ¿Te gusta el vino? Sí. ¿Los cursos que has hecho te ha ido bien? Me ha ido muy bien. Déjame conseguirte una entrevista. Y vas, y si quedas, empiezas a trabajar a fines de enero, febrero, y si eso se extiende hasta mayo. Wow, sería interesante hacer una vendimia. Me consiguió la entrevista, fui a la entrevista y quedé. Y al segundo día de haber entrado a trabajar, dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Así de simple. Mira, qué interesante. Mira, oye, enólogo, músico. O sea, es como el DJ de las fermentaciones. Es un crack, ¿se da cuenta, no? ¿Cómo son los cracks en este país? Enólogo, en este país también, enólogo, músico. Arándanos. ¿No te suena algo aquí? Arándanos. Recolector de manzanas. ¿Cómo era? Horticultor, fruticultor de menores, ganadero. No te suena conocido porque él es lo mismo. Que yo hice lo mismo. Sí. Exactamente, algo muy parecido. Oye, no, pero... Fue una búsqueda. Sí. ¿Cuántos años llevó ese te llevó varios años, es cierto. 5 o 6 años, ese proceso, desde que empezaste con la parte... Desde la ganadería hasta el final fueron 7 años. Eso fue constantes cambios. Sí. Oye, y ya, digamos, entrando como en materia, ya enólogo, trabajando, ¿cómo te sientes en ese momento? ¿Qué es lo que...? Porque ya ahora sí te enfrentas a crear cosas. Exacto. Y a que las cosas tengan tu sello, a un mercado firma, digamos, demandante y ultra competitivo para lo que es Chile, ¿verdad? Exacto. Sí. Mira, a pesar de que, y te hablo hoy en día, porque probablemente en los inicios era distinto, era la otra cara de la moneda, pero con los años uno va entendiendo que el desarrollar un buen vino, un vino de alta gama, un vino que exprese de la mejor forma el lugar, que se distinga del resto y que lo más importante, tenga las ganas de ser bebido por ese público consumidor, no es producto de las estrellitas, del ego interno que pueda sentir uno, sino que es producto de un trabajo enorme de equipo, desde el viticultor y el operario que está en el campo, desde el tractorista hasta el tipo que se preocupa de que te quede bien embotellado. Porque cuando tú logras, por ejemplo, sacar un buen puntaje en una revista especializada, cuando logras un premio, cuando ves que tu vino se consume de una manera importante y le gusta a la gente, eso es fruto de que cometiste menos errores en el viñedo, en la fermentación, en la crianza, en el embotellado. O sea, tiene muchas etapas críticas el hacer un vino. Muchos puntos Desde críticos. que cosechas, saber en qué momento hacerlo, el cuidado, el proceso,
el embotellado. ¿Cuál es el momento más crítico que consideras tú del proceso? Es que son todos críticos. Si en el viñedo, por ejemplo, yo me descuido con las hojas del follaje, puedo tener un golpe de sol y perder todos los aromas y los sabores que están en la piel. Si en la fermentación no cuido las levaduras con nutrientes y ingreso la cantidad de oxígeno que necesitan las levaduras, la fermentación se puede detener y hasta ahí nomás me llega el vino. Otro punto crítico, si en la crianza yo no ocupo la madera o el envase que debiera, a lo mejor dejo un vino pasado a madera y perdí el carácter del lugar. Si en la guarda en botella no están las condiciones de temperatura y humedad, probablemente voy a perder la calidad de lo que envasé. ¿Y en este proceso de crecimiento y aprendizaje te pasaron estas cosas? 1000 veces. La mejor forma, creo yo, de... y no voy a inventar la pólvora, esto es algo que repiten en sus charlas a lo largo del mundo Roger Federer, Michael Jordan, y así puedo continuar con personajes. Tú no puedes llegar a ser un gran profesional, en este caso un gran enólogo, si no te equivocas y no cometes errores. Pero cuéntanos una para que la gente sepa. El que más te dolió, digamos. O que te dolió, o que te marcó, o la más grande, no sé. Para que sepa, que podamos contar, obviamente. Wow, tantos, pero sí me acuerdo de uno que dentro de todas las variedades de uva que se vinifican, hay una en la que particularmente yo tengo un poco más de expertise. Me he dedicado más años de mi vida a esa variedad y que es el Pinot Noir. Para los que conocen la variedad, es una variedad complicada desde el viñedo hasta el embotellado. Y incluso después de que está embotellado. Entonces los puntos críticos son el doble que probablemente el resto de las cepas. El vino se había hecho perfectamente bien en el viñedo, había cosechado cuando yo había querido, la fermentación me tuvo al lado de la cuba todo el tiempo. Era un Pinot Noir de alta gama, fue el primer Pinot Noir de alta gama que hicimos en la viña. Algunos lo conocerán, es el que lleva en la etiqueta el gorro rojo del duende y se llama Herú. Paso 14 meses en las barricas, degustando una vez al mes el grupo para ver que todo estuviera bien. Saqué el vino de las barricas para poder envasarlo una semana después, y 2 días antes del envasado se cometió un error y a ese estanque que tenía el vino le cayó otro vino de otra variedad. El primer blend de... Oye, el Pinot Noir nunca se mezcla. Sí, nunca se Alejandro... Fue un dolor gigante, que yo era más joven, obviamente, pero me costó mucho recuperarme porque... Fue una de tus primeras... Y ahora... Me di cuenta con eso, entre paréntesis, lo que te acabo de decir, que cada uno de los momentos tiene sus puntos críticos de riesgo, así como lo señalan la ley Hazard, por ejemplo, que tienes que cuidarlo y que no importa cuánto hayas cuidado antes, si no cuidaste hasta el último momento. ¿Y cómo estaba, digamos que eso fue un año? O sea, para volver a hacer ese proceso tuviste que esperar hasta el siguiente año. Sí, ese año el vino no salió. ¿Y el siguiente año cómo te fue, digamos, emocionalmente? Sudaste toda la elaboración. Ni te explico las horas de enólogo por litro de vino. El vino más caro de la historia de Ventisquero al año siguiente. Oye, cuéntanos una cosa. Después de esta experiencia tuya, quiero que nos centremos cuando llegaste a Ventisquero. ¿Y por qué te llamó la atención Ventisquero y cómo ha sido tu experiencia de ahí hasta ahora? Que ya nos vas a contar, porque entre las preguntas y entre jodiendo, oye, el premio, eres como la cara visible de la viña sudamericana del Nuevo Mundo. Es un premio espectacular visible. Y tú eres una de las caras visibles, uno de los responsables de ese éxito. Entonces, cuéntanos cómo esa etapa. Mira, es una historia bien entretenida porque, bueno, y entre paréntesis, el hecho de tener este premio, que por lo demás se gana
una vez en la vida de una viña. No es que yo me lo vaya a ganar en 2 años más, no, es una vez. De ahí nunca más puedes ganártelo. Entran en el Olimpo, se dice. La categoría de Wine Enthusiast son 3. Mejor viña americana del año, mejor viña del viejo mundo y mejor viña del nuevo mundo. ¿Cuáles son los países que caen dentro del nuevo mundo? Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Argentina, los países emergentes en el vino como Perú, Bolivia, México. Emergentes. Muy emergente. Y Chile. Dentro de todas esas cientos de miles de bodegas de cada uno de los países, escogieron una, Ventisquero. Y eso, obviamente, que tiene un tremendo orgullo detrás por todo el esfuerzo que significa anualmente dirigir a un equipo de personas y tener en contacto con el resto de los equipos, pero también una tremenda responsabilidad, porque de cierta forma estamos representando a Chile con este premio, frente a los otros países, a las otras regiones vitivinícolas del Nuevo Mundo que generan vinos de alta gama. Cuando entran en este premio, en ese primer puesto, ya los sacan de la lista, ¿verdad? Entran como una especie de Olimpo. Pasa lo mismo con los restaurantes, creo, ¿verdad? Que ganan el 50 Best y ya no pueden competir más. Entran a otra categoría. Probablemente. Yo ahí en los 50 Best no lo sé muy bien, pero si tú ganas una estrella Michelin, en la guía Michelin, al año siguiente perfectamente puedes optar a 2 estrellas Michelin o a mantener esa misma estrella, porque la pueden quitar. Sí. No es así con los Wine Awards de Enthusiast. Pero volviendo un poco a la pregunta que me hacían, cuando yo entro a Concha y Toro, esa primera vendimia, el enólogo que me entrevistó, que estaba a cargo de esa bodega, era el señor Felipe Toso, que es el enólogo jefe de Viña Ventisquero hoy. Entonces, yo después de hacer esa vendimia, hice una segunda vendimia en la casa matriz de Concha y Toro, como les comentaba antes, con estos otros grandes enólogos de Chile. Y después de, eso fue el año 2000, después de terminar esa vendimia, el segundo semestre de ese año yo me fui a hacer una vendimia a Estados Unidos, a California, a trabajar para Kendall Jackson. Y estando allá, me llaman de Concha y Toro y me dicen, el señor Felipe Toso, esto fue principio de octubre, se fue a otro trabajo. Esa plaza que queda vacía va a ser ocupada por otro enólogo que está acá en la casa matriz, y esa plaza que queda vacía en la casa matriz, queremos que la ocupes tú. ¡Wow! Dije yo, recién después de 2 vendimias estoy haciendo mi tercera y ya tengo la posibilidad de trabajar en una de las mejores escuelas de Chile, a aprender de los mejores, digamos. Ok, le dije yo a la enóloga que me llamó, feliz, yo termino ahora a fines de noviembre, vuelvo a Chile, dime tú cuándo quieres que sea la entrevista ya, porque me iba a entrevistar Guilizasti. Y me dijeron, no, la entrevista tiene que ser de aquí a una semana más, tú te tienes que volver. Chuta, pero yo adquirí un compromiso con la gente de Kendall, no puedo irme ahora. Lamentablemente es así. De todas maneras, tú tienes la primera opción, porque hiciste un muy buen trabajo acá durante la vendimia. ¿Te parece que lo converse con la almohada? Y llámame mañana y te respondo, porque ahora no puedo responderte. Me llamó al otro día, en el mismo horario, yo estaba haciendo turno de noche, y le digo, muchísimas gracias, pero no puedo aceptar. Tengo que trabajar, a terminar de trabajar, de cumplir el compromiso que adquirí con ellos, y además que yo no estoy casado, no tengo novia, no tengo hijos, voy a recorrer California después de este trabajo, y puede que nunca más en mi vida vuelva a trabajar a los Estados Unidos. Entonces, esta es mi oportunidad. Pero Alejandro, es una tremenda oportunidad acá en Chile. Muchas gracias, de verdad. Y no acepté. ¿Era tu primer año en Estados Unidos, primera vez? La primera vendimia en el extranjero. Yo tengo 4 vendimias en el extranjero. Corté el teléfono y me fui a trabajar.
como a los 40 minutos vuelve este chico mexicano que trabajaba ahí en La Vega y me dice, Alejandro, te están llamando de nuevo de Chile. Volví, se arrepintieron, quieren que vaya a la entrevista en noviembre. Aló, Alejandro, me dice. Un varón del otro lado del teléfono. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Hablas con Felipe Toso. Oh. Felipe, ¿y esto a qué se debe? ¿Cómo te conseguiste el número? No, me lo conseguí con tu familia, ¿no? ¿Y por qué me estás llamando? Supe que te habías cambiado de trabajo, por eso te estoy llamando. Porque ahora que estoy en otra viña, en un proyecto nuevo, se llama Viña Ventisquero, quiero que vengas a trabajar conmigo. Entonces, ya, dos ofertas de trabajo en 2 días, bueno, algo está pasando. Pero le dije, yo no vuelvo hasta... No te preocupes. Basta que tú estés acá en enero. ¿Ok? Y acepté. Y hice la vendimia número 1 de Ventisquero, que fue el año 2001, como un enólogo asistente, sin un contrato de planta. La idea era quedarme. Pero después de la vendimia decidí conseguirme una vendimia en Francia y dejé Ventisquero y me fui a trabajar a Francia, en el segundo semestre de ese año 2001. Estando en Francia, habiendo terminado de trabajar, me volvió a llamar Felipe para que volviera porque necesitaba otro enólogo y quería que yo me quedara después de la vendimia, 2002. Lo hice y en ese tiempo nosotros teníamos de asesor a don Aurelio Monte, padre, en Ventisquero. Y degustando al final de la vendimia 2002 con él, me dice... Alejandro, supe que estuviste trabajando en Francia. ¿Cómo está tu francés? Hablamos un poco de francés. Yo hablo, mi segunda lengua es el inglés. Y obviamente te gustas muy bien, eres un buen enólogo. Me gustaría recomendarte para un trabajo de una familia que quiere, muy amiga, que quiere colocar una bodega. ¿Aceptarías ir a una entrevista? Y le dije, sí, por supuesto. Fui a la entrevista, yo tenía la primera opción, quedé y me fui a trabajar con este otro proyecto hasta fines del 2005. Y de ahí a fines del 2005 se le fue un enólogo a Ventisquero, me volvieron a llamar y volví a Ventisquero con un contrato de planta ya indefinido, que partió en febrero del año 2006. Este febrero que viene cumplo 20 años en Ventisquero. Wow. Qué historia, ¿eh? Alejandro, y para que la gente entienda un poco, me voy a salir un poco de tu trayectoria y quiero entrar como en la parte como más humana, más light, más del día a día. Sí. ¿Qué haces en tu día a día? ¿Qué porcentaje de la enología es ciencia y qué porcentaje es arte o es tu mano, digamos, detrás de los vinos? Sin duda que hay una parte que es el trabajo logístico, ¿cierto? Que está atrás, la operación en sí mismo, y la otra parte que está ligada más hacia trabajar con los sentidos, la parte organoléptica, la visión, la nariz, el paladar, que son cosas que se entrenan. Sin duda que hay personas, porque esta es una pregunta que me han hecho en otras ocasiones, sin duda que una persona, hay personas que nacen con ciertas características en el gusto, en el olfato, que les hace ser mucho más fácil, el trabajo del día a día si se dedican a la enología, a la perfumería, a la cocina, porque tienen desde chicos en su código genético desarrollado esas características. Pero no cabe ni una duda que cualquier persona, si se entrena, puede llegar a ser un gran degustador, un gran perfumista o un gran chef. Solamente basta entrenamiento. Mi día a día corre un poco en las dos, en estar al lado de la operación, sobre todo en el periodo de vendimia, que es donde hay que hacer más esfuerzos durante todo el periodo de la fermentación. Tú, Nacho, como enólogo, entenderás que a la levadura le importa un huevo si es feriado, domingo, festivo, día de semana o sábado. La levadura fermenta nomás.
y tú te tienes que preocupar de estar ahí en ese momento para tomar las mejores decisiones. Entonces, claro, está la parte organoléptica, olfativa, degustativa para hacer mezclas y degustar los vinos, pero está la otra parte operacional que es muy importante. Probablemente en la segunda, donde uno está sentado en una mesa degustando y mezclando, el individuo tiene un protagonismo un poco más fuerte de mezclar, y que tu experiencia a través de los años en una mezcla, en degustar vinos, se involucre más para llegar al producto final. Pero toda la otra parte que es esencial y esencialmente importante, tú no haces absolutamente nada si no tienes un equipo al lado que trabaje contigo de la mano para ayudarte a hacer los vinos. Vos hablas de que vendimiaste, tienes 4 vendimias fuera. No sé si me equivoco, Estados Unidos, Australia, Francia. Francia. Nunca he ido a Australia. Australia no, Estados Unidos y Francia, en esos 2 países. Y 2 vendimias en Suiza. En Suiza. ¿Qué aprendiste así rápidamente en cada, o sea, qué te enseñó cada país? Digamos que ahora lo puedes, lo llevas a tu trabajo. O sea, mucho, pero a grandes rasgos. Sí, a grandes rasgos. Sí. Sí, claro. 2 cosas. Yo creo que dentro de lo específico que es la enología y el trabajo en el viñedo de cada país, es sin duda respetar el lugar de donde viene la uva. Despescar tu ego, arrugarlo y tirarlo al basurero. Y entregarte, digamos, al equipo que está trabajando contigo en ese otro lugar, que no es tu casa. Y lo segundo, y es algo que me ha quedado para toda la vida, porque te ofrece una apertura mental increíble que después te hace tomar buenas decisiones, no solamente respecto a lo profesional, sino que también a nivel diario, es conocer las culturas de cada país, las idiosincrasias, las costumbres, la gastronomía. Me encanta cocinar, y eso te da una apertura porque conoces a mucha gente que habla un idioma distinto, que no tiene las mismas costumbres tuyas del día a día, y que finalmente te termina enseñando, digamos, otra parte de que probablemente una persona que no viaja, que no conoce, no tendría la oportunidad de conocer. Alejandro, y como buen papá enólogo, debes tener hijos favoritos, por supuesto. A ver, aquí te voy a poner en problema. ¿Cuáles son tus vinos favoritos? Porque la gente, obviamente estamos hablando de Ventisquero, de la mejor viña del Nuevo Mundo, de Wine Enthusiast, pero ustedes tienen proyectos increíbles como Tara en el desierto. O sea, pero ¿cuáles son tus hijos favoritos? A lo mejor hay alguno aquí, no sé. Sí, lo que pasa es que la pregunta es un poquito amplia, ¿ah? Entonces yo voy a hacer un zoom ahí, Okay. Y te voy a responder con una pregunta. ¿Puedo ser diplomático al momento de responder? No. 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 Ok, entonces probablemente tú, Eleazar, tienes que ser un tipo feliz de comerse un pescado blanco a la plancha, delicado, solamente con aceite de oliva, y colocarle el Petit Verdot al lado, ¿cierto? No. Probablemente no. Como dijo Émile Pinot, un famoso enólogo francés, que en paz descanse, cuando una periodista, creo que inglesa, le preguntó: Don Émile, ¿cuál es el mejor vino del mundo? Y él, sonriendo, le dijo: señorita, muy fácil, el que a usted más le guste. El que a usted más le guste. No hay, de gustos no hay nada escrito, pero sin duda yo siempre respondo, por eso la respuesta diplomática, va a depender cuál es mi ocasión, mi situación. Porque si yo tengo ese pescado delicado y le coloco el Cabernet o el Petit Verdot al lado para acompañarlo, probablemente los sabores del vino intensos, de un vino estructurado, con cuerpo, la experiencia no va a ser buena. Van a pasar por arriba del plato. Y vas a perder la plata que gastaste en el pescado. A ver, Alejandro, yo te entiendo, pero yo te sigo queriendo poner en problema, porque no todos los hijos son iguales. Y yo sé, por ejemplo, que tú eres especialista en Pinot Noir. Entonces, a lo mejor, ya veamos lo general, a lo mejor tus Pinot Noir les tienes más cariño que el resto de los Cabernet o de los Merlot. Sin duda. O de los Carmener, no sé. Sin duda. Y ahí te la puse más fácil, ¿o no? Sí, mi expertise va mucho más hacia
la vinificación de vinos blancos, de variedades blancas y de Pinot Noir. Porque me encanta la parte olfativa, me gusta meterme en las patas de los caballos, dedicarle mucho detalle a los vinos, y esas variedades, sobre todo el Pinot Noir, lo necesitan desde principio a fin. Si me quieres poner ahí en aprieto, sí, yo creo que los hijos que están más cerca mío o han estado más cerca mío a través de mi vida profesional son los Pinot Noir, de todas maneras. Y entre ellos, el primero, obviamente, Eru, y obviamente todo lo que sacamos de Lleida y del desierto de Atacama con el proyecto Tara. Oye, y perdón Eleazar, pero ustedes son pioneros y me gustaría que nos contaras un poquitito de eso, porque son pioneros en producir vino en el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo. Entonces, eso quiero que la gente lo sepa también, porque es raro. Aquí en Costa Rica, si no me equivoco, además son los únicos. Entonces, nadie se imagina produciendo vino en un desierto, nadie está. Exactamente. ¿Quién comenzó esa locura? Entonces, cuéntanos esa locura, que además son vinos extraordinarios, pero les podemos contar nosotros, que ojalá todos pudieran probar, pero cuéntanos un poquitito, tú que eres el papá de eso también. A ver, corría el año 2007 y nosotros sabíamos que el dueño de la viña en el norte de Chile, en el Valle del Huasco, que es la parte sur del desierto de Atacama, tenía un huerto de olivo. Y de hecho se producía un aceite de oliva que iba a una de las marcas del grupo alimentario del dueño, que a todo esto el aceite de oliva de esa zona es extraordinariamente bueno. Yo no he probado nunca un aceite de oliva mejor que ese, del Valle del Huasco, recuérdenlo, en Atacama. Y pensamos, bueno, en aquellos lugares en el mundo donde los olivos tienen una buena performance, ¿cierto? El aceite de oliva es bueno. Normalmente los viñedos también se dan bien. Vamos a echar una mirada, porque claramente que puede que el viñedo tenga una oportunidad ahí. Así que habíamos pedido que nos tuvieran una calicata, que para los que no saben, una calicata es un hoyo en el suelo que permite ver el perfil de suelo y tener una idea de más o menos cómo podrían desarrollarse las raíces en un suelo así. Hoy día, para ir para el viñedo, digamos, cuando yo tengo que ir a definir la cosecha, yo me voy en avión. En ese tiempo nos fuimos en una camioneta, 2 enólogos y dos viticultores. Y en camino íbamos discutiendo, son 10 horas de viaje. Tuvimos que hacer un aro en el camino en la ciudad de Ovalle para dormir. Pero íbamos discutiendo, el desierto de Atacama es el lugar más árido del mundo. Para los que no saben, dato anecdótico, la NASA contacta siempre al gobierno chileno para pedirle permiso para ir allá a probar el Pathfinder, el robot que después colocan en Marte. ¿Y por qué? Porque el desierto de Atacama es el lugar más parecido a Marte. Esos vinos que están ahí, que son los vinos de Tara, son producidos prácticamente en otro planeta. Entonces, siendo el lugar más árido del mundo, teniendo temperaturas de alrededor de 40 grados centígrados, vamos a colocar Petit Verdot, Carmener, variedades mediterráneas, todas variedades que se benefician, ¿cierto?, de una temperatura más o menos alta. Dormimos en Ovalle y al otro día, a las 10 de la mañana, estábamos en el viñedo, o sea, en el lugar. Y a las 10 de la mañana, junto con las 6 de la tarde, en ese lugar ocurre en el norte de Chile un fenómeno climático que se llama la Camanchaca. La Camanchaca es una niebla muy densa que viene desde el Océano Pacífico entre medio de los cordones transversales montañosos y pasa por arriba de los cultivos, dura alrededor de unos 50 minutos y una vez que ingresa al interior del continente se encuentra con las temperaturas más altas y desaparece. Pero durante el periodo que la neblina está arriba de este lugar, la temperatura era 12 grados. Entonces íbamos en chor y polera y obviamente que los 4 estábamos muertos de frío. Este no es el lugar para variedades de clima cálido.
Hay que hacer un estudio más profundo, pero esto es un lugar para variedades de clima frío. Y hay otra cosa importante, pero uno alcanza a notarlo porque está más al norte, pero todo el océano Pacífico que baña la costa de Chile está influenciada por la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es una corriente oceánica que viene desde la Antártida. Entonces, comprenderán ustedes que la temperatura que trae esa agua es entre 8 y 10 grados Celsius. Cuando esa agua se evapora y por el producto de los vientos entra al continente, los primeros 30 kilómetros de costa son de clima frío, que es ideal, son las condiciones ideales para variedades blancas y Pinot Noir. Entonces, bueno, este no es el lugar para esas variedades, este es el lugar para los blancos y el Pinot Noir. ¿Ustedes siguen siendo los únicos que producen vino en el desierto? No, ¿O ya otros más hay 2 o 3 viñas que chiquititas boutique que ingresaron y que plantaron el año 2018, 2019, previo a la pandemia. Están recién empezando, nos trae mucha alegría que hayan más protagonistas en escena, digamos, porque también le dan más vida también al valle y muestran de mejor forma también, o de una forma distinta, el Valle del Huasco. Pero nosotros fuimos los pioneros, digamos, plantando el año 2007. Y es una manera de decir, mira, aquí hay más espacio para producir vino, ¿verdad? Exacto. Ahora, se sabe que en un desierto el agua es un bien escaso y si no lo tienes, claramente que no puedes tener ese cultivo o cualquier cultivo. El tema es que ingresamos a la Calicata. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa cuando empezamos a mirar? La Calicata era de 3 metros de profundidad, nos superaba a nosotros por varios centímetros. Estábamos en la segunda terraza del río Huasco, que es un río que viene desde un glaciar que está a 5.000 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes, que es agua pura, de una alta calidad. Por lo tanto, en una terraza aluvial, el suelo es aluvial, son piedras redondas una al lado de otra, y entre medio de las piedras el suelo estaba blanco. Entonces nos empezamos a mirar en forma nerviosa, porque cuando tú tienes un suelo blanco, eso significa que puede ser un suelo calcáreo. En Chile no hay suelo calcáreo. El 90% de los vinos de alta gama y del resto de los vinos también están plantados sobre suelos aluviales con arcilla, arena o principalmente granito. Chile no tiene calcáreo. Entonces tú, para poder comprobar si es un suelo que proviene del carbonato de calcio, que viene de los fósiles marinos, normalmente tienes que hacer una prueba. El carbonato de calcio, cuando tú lo juntas con un ácido débil, te produce CO2, gas. O sea, empieza a burbujear. Salimos de la Calicata, fuimos a comprar una malla de limones. Estrujamos los limones, colocamos el suelo, que lo sacamos con las manos arriba de una tarima y le tiramos el jugo de limón. Y empezó a burbujear. Entonces estábamos en presencia de suelo calcáreo. Para que ustedes entiendan, los mejores vinos del mundo vienen de suelos calcáreos. La Borgoña, el Véneto, Sicilia, el Loire, algunos lugares en España. Y obviamente que eso está asociado a calidad y a un montón de cosas. ¿Eso fue un descubrimiento ustedes? Ahí, sí. O sea, no lo sabían para nada. No. Fue un descubrimiento, exacto. Fue casualidad. Vamos a plantar entonces variedades blancas y Pinot Noir. Probablemente un Syrah. Y plantamos. Pero hubo un problema, porque cuando estábamos en la Calicata e hicimos la prueba del ácido débil, hay algo que no vimos. Nosotros, o sea, estos suelos hace millones de años atrás estaban bajo el Océano Pacífico. Entonces, claro, el suelo calcáreo viene de los fósiles, que a esta altura, producto de los procesos geológicos, de la presión, tú no encuentras conchas de bivalvos o de moluscos, sino que lo que tú encuentras es el polvo que está blanquecino, que está entre medio de las piedras. Pero ¿qué otra cosa tiene el agua de mar, si eso había sido una terraza marina? ¿Qué otra cosa tiene el agua de mar aparte de fósiles? Sal.
nunca vimos la sal. Y al no ver la sal, plantamos y al segundo año todas las plantas se murieron. Algo pasaba que no habíamos visto. Hicimos un estudio más profundo del suelo y nos dimos cuenta que la conductividad eléctrica era 10 veces más alto de lo que la literatura dice que una vid puede soportar. Había 10 veces más sal en el suelo de lo que la vid puede soportar. Extrañamente, no sabemos por qué, alrededor del 2% de las plantas no se murió. Por lo tanto, al tercer año, o sea, 2007, 2008, 2009, el 2010, pudimos probar la uva de esas plantas que no se murieron. Y el sabor era increíble, increíble. No tenía nada que ver con lo que producía el resto de Chile. Totalmente un trabajo científico. Y de suerte, de prueba y error. Y eso nos empujó a nosotros a continuar. Tenemos que encontrar la forma de sacar la sal o tratar de hacer que la planta trabaje. Y eso lo hicimos, nos conseguimos un consultor vitícola de la época que nos dijo: ustedes tienen que hacer riegos prolongados de 18 o 20 horas para lavar la sal de las raíces y permitir que trabaje normalmente. Lo hicimos y fuimos exitosos. Y somos exitosos hasta el día de hoy con ese sistema. Pero eso dura 9-10 días. Porque después la sal vuelve y tenemos que volver a regar. Este vino sale de ahí. Tara. Si te fijas, la etiqueta es una acuarela. Hay que venir a Cava Gourmet, a la Cava. Oye, Alejandro, nosotros normalmente hacemos programas mucho más cortos. Y ha sido tan entretenido, de verdad. El tiempo se nos ha pasado volando. Pero para ya ir despidiéndonos, yo quisiera que nos dejaras como un mensaje, a lo mejor cortito, de Ventisquero, el honor de tenerte aquí y del premio tan prestigioso que tienen, para que le cuentes un poquitito un mensaje a la gente de que prueben los vinos, de que me imagino que van a probar sí o sí los del desierto, que son una maravilla, pero que les dejes un mensaje final de Ventisquero y del equipo a lo mejor y del orgullo y de quiénes son ustedes para la gente de Costa Rica. La verdad es que hoy día no es ninguna novedad para nadie que la industria del vino está pasando por un momento difícil, porque sobre todo las nuevas generaciones, ese target que se ubica entre los 20 y los 35 años, prefiere otro tipo de bebida. Se acerca más a la cerveza o a las bebidas sin alcohol, o prefiere tomarse una bebida energética. Yo creo que el mensaje nuestro es que, obviamente con responsabilidad, pero que se acerquen al consumo del vino. El consumo del vino tiene tantos beneficios si se toma de la forma correcta. Está lleno de antioxidantes, es un vasodilatador, te permite generar algo que yo siempre recuerdo, y con esto quiero terminar este mensaje, y es que cuando tú estás sentado en una mesa y el vino es tu compañía para la gastronomía y para otras cosas, el vino definitivamente no es lo más importante en la mesa. Lo más importante en la mesa es la gente, es la familia, son los amigos, es la conversación, es la apertura, es la tristeza, es la alegría, es la confianza que se genera alrededor. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en una copa de vino cuando se producen estas situaciones? Tenemos un catalizador, es un complemento. Hoy día muchas veces nosotros vemos que, incluso muy simple, las familias se alejan, hay menos conversación, las antiguas conversaciones de política, de fútbol y de religión ya no existen, porque normalmente te sacaban de la zona o te sacan de la zona de confort, y lo que hace el vino es generar eso, cercanía, confianza, hermandad, familia. Mi mensaje final es: vuelvan a consumir vino, porque es un producto maravilloso, y en el caso del vino chileno, a mi parecer, aún más todavía. Muchísimas gracias, Alejandro. Oye, Eleazar, yo creo que Casi no pregunté.
nos lucimos, ¿eh? Con esto yo la verdad es que también dejé a Alejandro, que nos tenía como embobados a los dos aquí con las historias y con... Totalmente. Y podríamos seguir. Y podríamos seguir a esto. Lamentablemente nos quedamos cortos. Esperamos que haya una segunda o tercera parte. Exactamente, te esperamos de vuelta en tu regreso. Espero volver lo antes posible al mercado de Costa Rica. Y yo la verdad tengo que reconocer, es primera vez que estoy en Centroamérica, primera vez que estoy en Costa Rica. Es un pueblo maravilloso, un lugar... para mí lleno de sorpresas todavía, de mucha gente por conocer y, ¿por qué no? Feliz de poder acompañarlos en una nueva oportunidad del futuro. La pregunta importante. La pregunta muy importante. ¿Ya comiste el gallo pinto? No. Pensé que le iba a preguntar. No voy a caer en eso, no voy a caer. Después de esto lo voy a caer. Iba a pasar vergüenza. No voy a caer en eso, no voy a caer en esa pregunta. No, la verdad es que, Alejandro, de nuevo, muchísimas gracias. Oye, yo también agradecer a Irene y a Simao por la invitación, por permitirnos compartir contigo, Alejandro. Fue súper rica la conversación. Nos faltó tiempo, de verdad. Esperamos que la próxima vez que regreses nos llames de nuevo. Todos nerviosos. Nos podamos juntar. Partimos relajados y descorbatados como este programa y terminamos como callados y asombrados escuchándote. Así que, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Y bueno, este ha sido un nuevo episodio de Tomar No es Complicado, donde nos complicamos para bien, donde disfrutamos de un autor y sus historias. Y bueno, esperamos que nos sigan viendo y que nos sigan acompañando más adelante. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Alejandro.